Yo soy Nancy Anguiano. Yo soy Beatriz Pelayo y esto es Té de Terapia. Hay gente iracunda y se dice por naturaleza. ¿Esto es correcto? El tema no es si se enoja o no. El tema es cómo expresar o manejar el enojo. Y no por ello se justifica que esté explotando constantemente y lastimando. Bueno, es sano comunicar el enojo. ¿Qué tal? Bienvenidos a Con Té de Terapia, con Nancy Anguiano y con Betty Pelayo. Todos hemos sentido enojo, Nancy, alguna vez. O muchas veces. ¿Solo alguna vez? Pues que yo recuerde solo una. Fíjate que yo soy una persona que poco tiende a la ira. Okay. Sí, mi carácter no es así. Es muy difícil que yo me enoje. Okay. Cuando me enojo, me enojo. Por eso digo que alguna vez hemos sentido enojo. Pero, ¿qué hacemos cuando este enojo se convierte en un gran problema? Ese es el tema de hoy. ¿Nos puedes decir qué es el enojo? Wow. Ok. El enojo es una respuesta emocional, es un sentimiento. Bueno, en realidad más que una respuesta emocional es un sentimiento. Esa sería la respuesta correcta. Así, respuesta de examen. El enojo es una emoción, es un sentimiento básico con el que nacemos o nacimos y es un sentimiento que sirve para la supervivencia. Ahora, lo primero que quiero aclarar. Socialmente o culturalmente está muy vetado el enojo. Es muy mal visto que te enojes, es muy mal visto que expreses el enojo, es muy mal visto estar enojado, cuando en realidad todos nos enojamos, todas las personas nos enojamos. Entonces el enojo, aunque socialmente es vetado, el enojo tiene una parte útil y tiene una parte del manejo no sano. Pero el enojo es un sentimiento útil, sirve para varias cosas. ¿Cómo cuáles? Primero, el enojo sirve para poner límites. Cuando alguien te lastima, te roba, te insulta, te maltrata, el enojo te va a ayudar a poner un límite y decirle no me lastimes, no me hables feo, págame, no me maltrates. Es lo que va a moverte a poner un límite es el enojo. Cuando no establecemos límites, ¿a qué se debe? Uy, esa es una respuesta muy buena, es muy amplia. Podríamos hacer un programa solo de eso. Me parece, lo anoto. Pero básicamente muchas personas no ponen límites. Algunas porque no saben cómo. Otras ponen límites pero son agresivas y entonces no son límites asertivos, sino son agresivos. Y las personas que no ponen límites, que se quedan en los comportamientos pasivos, en realidad a veces tienen una personalidad más cargada hacia lo pasivo y también muchas veces por personalidad tienen miedo o les produce angustia poner un límite porque les da miedo que el otro los deje de querer o que el otro se vaya o lastimar al otro. ¿El miedo al abandono? El miedo al abandono o a la lejanía emocional. Entonces muchas veces puede ser por personalidad, puede ser por falta de aprendizaje o por miedos, pero es un tema amplio, es un tema profundo. Ok. ¿Quieres que vayamos a nuestro caso? Espérame, te voy a terminar de decir para qué sirve el miedo. Perdón, para qué sirve el enojo. El enojo también nos sirve para protegernos, que es parecido a los límites, pero el enojo tiene la función de protegernos en el tema de la supervivencia. Por ejemplo, Betty, si se metiera alguien a tu casa, un ladrón, y se quisiera llevar a tu sobrina, ¿qué harías? Lucho. ¿Cómo? ¿Qué harías? Con lo que tenga en la mano. ¿Pero qué harías? ¿Le aventarías un jarrón? ¿Te le irías encima? Lo que tenga encima. ¿Qué harías? Defender a la cría. ¿Te le irías encima, patadas, golpes, rasguños? Sí. ¿Lo morderías para que suelte a su sobrina? ¿Lo pateas? ¿Le rompes la maceta, el jarrón o lo que tengas? Sí. ¿Cierto? Cierto. El enojo sirve para protegernos o para proteger a otros. Entonces, ¿te ves amenazado? Ajá. En tu integridad física, en tu integridad moral, física, económica. En tu supervivencia vas a reaccionar y el enojo sirve para protegerte. No lo había pensado así. Y también el enojo es un motor. Puede ser motivacional. Muchas veces no cambiamos hasta que llegamos a un punto tal que nos enojamos tanto por algo o nos hartamos tanto de algo, pero detrás de ese hartazgo hay tal enojo que entonces el enojo puede ser el motor que
que te va a mover a hacer un cambio. Presente. Puede ser un impulso. Entonces, Sí. un enojo bien encaminado Sí. te puede llevar a moverte, a hacer cosas nuevas, a hacer cosas proactivas. Te molesta o tu hacer- sobrepeso, Ajá. te molesta una situación familiar, te molesta una situación económica y entonces... Accionas. Mm. Entonces, muchas veces el enojo tienes que llegar a un punto donde el enojo va a ser lo que te mueva. Por eso mi terapeuta me acaba de decir que la tristeza y los momentos feos, no quiero llamarles así, pero son tristes, los convierta en enojo. ¿Ok? Bueno, no me lo dijo así, obviamente, pues lo estoy resumiendo la prescripción. Que, Sí, que no me porque- quede en el estado de tristeza, Sí, sino en el motor. en el motor. Ahora lo entiendo. Ujú. Aunque son Sí, manejos no coraje, diferentes. no, Porque, no por coraje. ejemplo, me va a salir un poco del tema, pero está interesante. La tristeza nos sirve para aceptar una realidad que no nos gusta. ¿Es correcto? Entonces, la tristeza, ¿qué va a hacer? Hacer que toques con la realidad. Te va a llevar a aterrizar con Al la fondo. realidad. Te lleva a un fondo y no te gusta y es doloroso, pero te ayuda a aceptar, a asimilar una realidad que no te gusta o una pérdida que sufriste y que no te gusta. No te gusta aceptar esa pérdida, Claro, a nadie nos gusta perder. ¿no? Pero el dolor, una de sus funciones es hacerte aterrizar en la realidad. Ok. Y entonces, después del dolor, tal vez el motor pueda ser el enojo para hacer cambios, para buscar cómo no reemplazar la pérdida, pero buscar algo nuevo o algo Nuevos diferente. proyectos, Nuevos nuevas proyectos. estrategias, nuevas formas Porque de vida. las pérdidas no se pueden reemplazar, pero sí puedes hacer cosas para tener algo diferente, ¿no? Ah, O algo mejor a lo que perdiste. interesante. Cuando se puede hacer. Porque Sí. hay pérdidas que no se pueden Irreparables, reparar, la ¿no? muerte. O la muerte de un familiar, pues como Una- no lo puedes reponer. Una enfermedad, pierdes un miembro, un órgano. No lo Ajá. puedes reponer, sin embargo, puedes resignificar. Oh, qué interesante. Resignificar, qué palabra tan bonita. Ujú, La anotamos en nuestras palabras claves del día. ujú. Resignificar. ¿Vamos a los casos? Sí. Bueno, pues les comento que ya no tenemos nuestro buzón, tenemos tic-tac ahora, pero seguimos recibiendo muchos casos de consulta para Nancy. Y les agradecemos. De hecho, me gustaría proponer 2 dinámicas hoy. Además de que nos escriban con sus casos, si es que tienen, que nos escriban ahora qué les molesta, ¿no? ¿Qué situaciones han tenido donde hayan experimentado el enojo? Ujú, Me gustaría mucho leerlos y no necesariamente exponerlos aquí en, en el episodio. Nos escribió un líder. ujú. Fíjate bien el caso, está súper interesante. De todos los que recibimos, este fue el que más llamó mi atención. Uno de mis empleados cometió un error que provocó la pérdida de gran cantidad de material. Ujú. Yo, el jefe, perdí el control y comencé a gritarles frente a los clientes. ¡Qué vergüenza! Hice comentarios despectivos y amenacé con despedirlos a todos. Ujú. Ahora que lo pienso, fue muy humillante, vergonzoso e injusto para quienes no cometieron dicho error. En este momento, el ambiente de trabajo es tenso y observo que todos tienen temor de equivocarse o en cualquier momento hacer cualquier cosa que provoque que yo les grite. Peor aún, que los despida. ¿Qué puedo hacer, Nancy? ¿Por qué exploté así? Ok, bueno. Aunque va a parecer disco rayado lo de las amenazas, que ya lo hemos hablado en varios programas, Es reiterativo. el enojo también tiene que ver con las amenazas. Entonces, cuando nos sentimos amenazados por algo, además de sentir miedo o ansiedad, también puede ser que sintamos enojo. Acuérdate, el enojo sirve para protegernos, solo que es desde otra perspectiva. Aquí el enojo tiene que ver con la capacidad de poder resolver o afrontar un problema o vencer la amenaza. En este caso, este jefe se sale de su control en primer lugar porque él no cometió el error. En segundo lugar, es una amenaza real
por lo cual tiene razón o motivo para enojarse, porque a la hora que el empleado pierde esta gran cantidad de material o el material, pues eso implica atraso en el proceso, les implica dinero, implica pérdidas, quedan mal con el cliente. Entonces, si tú analizas, son varias amenazas reales, son varias pérdidas reales. Entonces, realmente, él tiene motivos y razones suficientes para enojarse. El tema no es si se enoja o no. El tema es cómo expresar o manejar el enojo. Entonces, gritar, explotar, humillar, amenazar al otro, son manejos todo no lo del sanos, violentómetro. Son manejos no sanos del enojo. Y ahorita voy a dar algunas técnicas de cómo expresar el enojo de una manera sana. El paso 1 primero es identificar la amenaza. En este caso es una amenaza grande y entonces hay que calibrar el enojo. O sea, no es para que el jefe esté nada más molesto, es para que esté muy enojado, porque de acuerdo al tamaño de la amenaza tiene que ser proporcional el enojo. Si hay desproporción en una o en otra, ahí hay una cosa disfuncional. O sea, por ejemplo, si el jefe hubiera reaccionado muy tranquilo y muy calmado y muy cool, a mí me diría que eso está fuera de sintonía. Porque pues entonces no le importa a su empresa. Claro. O no le importa perder dinero. Entonces me parece que su reacción está proporcionada a la amenaza. Hay personas que a veces minimizan la amenaza para no explotar, o hay personas que a veces maximizan la amenaza y entonces la amenaza es muy pequeña y se enojan muy grandemente. Entonces las desproporciones son una de las cosas que hay que aprender primero a darte cuenta y a manejarlas. Si la amenaza es muy grande, el enojo que tiene que ser muy grande. Si la amenaza es pequeña, el enojo tiene que ser pequeño. Así es como sería la proporción correcta. Y entonces hay que calibrar el enojo. Me molesta, me disgusta, me incomoda, me enoja, me súper enoja y más arriba hasta odio. Lo odio. Entonces hay que darle hay que calibrarlo para poderlo expresar en la dimensión correcta. Si el jefe dijera, Juanito, pues es que me molesta que hayas perdido el material, pues a Juanito le va a valer, no le va a importar. Claro. Pues le molestó. Pero si el jefe le dice, estoy súper ultra mega enojado, estoy realmente muy, muy, muy enojado porque perdiste el material, eso pone en riesgo nuestra relación con el cliente, me hace perder dinero y le explica todas las amenazas, pues Juanito va a entender la gravedad de lo que hizo. Incluso que está en riesgo su trabajo. Incluso que esté en riesgo su trabajo y sería válido. No solo lanzar la amenaza. No solo lanzar la amenaza. Entonces, luego, normalmente lo que hacemos la mayoría de las personas es que hacemos mensajes tú. Cuando estamos enojados, mandamos mensajes tú. Y los mensajes tú, que ahorita lo voy a explicar, la otra persona los recibe como agresivos. Se siente agredida. Y entonces empezamos. Es que tú eres un tarado. ¿Cómo es posible que no te hayas fijado? Te he dicho 50 veces que cuides el material. Eres un tonto, un inútil. No puede ser posible que no hayas hecho bien tu trabajo. Entonces estás para que te despida y eres un tonto. Y entonces date de santos que llegas hasta el viernes. Inútil. Todo es tú. Todo segunda es persona del singular. Mensaje tú. Ajá. Si analizas, todo tiene un tono de juicio. Sí. Va directo a la persona, no a la conducta. Descalifica. Descalifica y el otro se va a sentir agredido, claro, humillado. Claro. ¿Qué va a hacer el otro? En este caso, a lo mejor Juanito se queda callado. Estoy inventando el nombre de Juanito porque no es real. Porque pues si no lo corren. Pero se va a quedar trabado por dentro, enojado. Porque se sintió agredido. No va a responder tal vez, o tal vez sí. No lo sé. Normalmente cuando hacemos un mensaje tú, el otro se nos pone al brinco y nos responde. Y empieza la discusión, y empieza la legata de mensajes tú interminables, donde no llegas a nada, no resuelves el problema,
Solo te dices cosas feas, te lastimas, te agredes y no solucionas. ¿Cuál es la habilidad o cuál es la herramienta? La herramienta es aprender a hacer mensajes yo. Primera persona del singular. Yo. Primera persona del singular. Los mensajes yo tienen 3 partes. Vas a describir la conducta. Entonces le dices, cuando tú hiciste, dijiste, fuiste, haces, deshaces, yo siento o yo me siento enojada, furiosa, molesta, muy, muy enojada, dependiendo. Sí. Te quiero pedir y haces una petición. O te quiero avisar que estás despedido. En este caso. Entonces voy a hacer un mensaje yo. Cuando tú, Juanito Pérez, perdiste el material, yo me siento sumamente molesto o eso hace que nos produce una pérdida muy grande en la empresa, lo cual me produce muchísimo enojo, por lo cual te quiero avisar que estás despedido. Le estás expresando el nivel de tu enojo, la consecuencia, y la ahí causa. no haces una petición porque va la consecuencia, pero nunca le dices eres un idiota, un inútil, un estúpido. Solo la causa. Estás despedido. Solo la causa. Ok. ¿Quieres practicar? Dime algo que a ti te moleste y hazme un mensaje yo. Fíjate que cuando impartimos el taller hace unos días, de los tantos talleres que estamos impartiendo, yo tomé nota de esta dinámica que hiciste, pero no la pude practicar porque yo seguía en la intervención. Entonces me quedé con ganas. Qué bueno que lo haces ahorita, porque ese taller fue muy, muy relevante para mí justo por este punto, porque si bien lo había escuchado y observado, nunca lo he practicado así en dinámica. ¿Qué me molesta? Me molesta la impuntualidad y la informalidad. Eso puede causar un enojo cuando estoy a cargo de un proyecto. Ok. ¿Puedes poner un ejemplo más concreto sin decir nombres reales? Nombres reales, sí. No, y le ponemos nombre. Rocío. No vamos a balconear a nadie. Obvio, no se llama así. Rocío era una colaboradora que yo tenía a cargo de un programa estatal muy grande, muy importante para el magisterio. Y un día le encargo que diseñe un curso. Como tú sabes, yo era la responsable de capacitación docente en cierta entidad de este país. ¿Y sabes qué hizo Rocío? ¿Qué hizo? Copió y pegó la información. Wow. Y me envía un documento Word. Diseñó un diplomado. Pero al copiar y pegar y no editar, porque es que para mentir hay que saber hacer las cosas, ¿verdad? Se le fueron los hipervínculos. Entonces, de entrada yo vi que estaba copiado toda la estructura, a simple vista. Empiezo a leer, digo, este no es su lenguaje. O sea, hay manejo de verbos, composición de estructuras que no correspondían a su nivel. Doy el primer clic y me manda a la Universidad Pedagógica Nacional. O sea, súper fusilado el trabajo. Plagió un trabajo. Sí. Okay. Y en este país el plagio es delito. Y en ciertas religiones el robo es pecado. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Te pusiste furiosa? Claro que me enfurecí porque ya había pasado el tiempo, yo había confiado porque no solo delego, sino que faculto. Y estábamos sobre tiempo. Y si esta mujer me hubiera dicho, obvio no era mujer, era un hombre. Si me hubiera dicho no puedo, no sé, me ayuda, no quiero, pues resuelvo. Pero imagínate el tamaño del enojo. Ok, ¿cómo le harías un mensaje yo? Cosa que no hice en ese momento. Cabe aclarar. Yo estoy muy enojada, muy molesta contigo por haber infringido la ley, porque esto es un delito, hubiera investigado el artículo, derechos de autor, etcétera. Porque me engañaste, es una estafa. Ese es un mensaje tú, pero está bien, dime más, dime, ahorita te lo corrijo. Ya voy mal. ¿Se fijan cómo voy mal? Y porque yo confío en ti para esta importantísima labor para nuestra área y me siento defraudada, abusada y ahora tengo un problema. Tengo que resolver.
Ok. ¿Cómo lo harías más concreto? Con menos palabras. Con menos palabras. Bueno, es que el tamaño del enojo hasta ¿Te ayudo? vino de nuevo, por favor. Rocío, cuando tú cometiste este plagio de copiar la información del artículo, eso me puso a mí o me hace sentir furiosa, porque me pone en una posición delicada, incluso hasta ilegal. Sí. Por lo cual, te quiero pedir que lo vuelvas a hacer, podría ser una opción. Te quiero pedir que te salgas del proyecto, sería otra opción, que es un límite. 3, te quiero pedir que en otra ocasión me puedas pedir ayuda y me hubieras dicho o me hubieras aclarado que no podías. Son opciones. Ok. Y cuando levantas un acta administrativa, un documento legal, un exhorto, ¿Cómo lo expresas? Solo lo das, lo envías con un propio. ¿Cómo lo haces? Yo con una plática, pero he recibido exhortos con un propio. Bueno, pues ya son Me temas. parece muy cobarde. No sé, por eso estoy aquí en Conté de Terapia. Ok. Bueno, yo creo que depende, ¿no? Porque también en este tipo de trabajos hay mucha burocracia. Sí. Entonces se maneja diferente. Creo que lo ideal para expresar el enojo es hacerlo de una manera directa, personal. Sí. No a través de un mensaje de WhatsApp. Nunca a través de un mensaje de WhatsApp. Mucho menos un oficio. Mucho menos un oficio. Se dan muchísimos malos entendidos hoy en día en las personas o en las parejas o en las familias por este tipo de cosas que hacemos en vez de decirlo claramente y en persona. Este tipo de cosas hay que manejarlas de una forma directa. Los mensajes se hacen de forma directa. Hay que buscar que haya adecuación también. Hay que buscar el momento correcto para decir las cosas, sobre todo cuando estamos enojados. Sí, fíjate que en casa yo tenía esa costumbre. ¿Cuál? Prohibimos los mensajes escritos. Okay. Porque entre la ortografía y la importancia de una coma, un signo, te cambia el sentido. Entonces no había mensajes escritos. Todos eran mensajes de voz. O llámame. Bueno, depende de lo que quieras expresar. Uh-huh. Sí, bueno, yo radical, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ¿qué puede hacer este señor, señora, esta persona que nos escribió? Bueno, este jefe lo primero que puede hacer es entender que es válido que esté enojado. Uh-huh. Segundo, darse cuenta que su comportamiento es agresivo y tiene que recomponer o redirigir. Entonces, algo que puede hacer es disculparse por la forma. ¿En público? En este caso, como hizo una agresión pública, tal vez lo más indicado sería que lo hiciera en público. Uh-huh. ¿Esto fortalece su liderazgo? Bueno, desde mi visión. Sí fortalece su liderazgo y creo que ya el tema del empleado, si yo lo trataría en privado, uh-huh. Y entonces hablar con el empleado en privado, si lo va a despedir o si le va a aplicar una consecuencia o si le va a cobrar el material, pues que lo haga en privado. Uh-huh. Porque no está padre exhibir públicamente una persona. No. Los papás, cuando quieren llamarle la atención a un hijo, lo recomendable es que lo hagan en privado. Están muy enojados con su hijo o con su adolescente, no lo regañen enfrente de los demás, por favor. Llévenselo a un cuarto, llévenselo al baño, llévenselo a la sala, sáquenlo del lugar familiar o social para poder hablar con él en privado. Se felicita en público y se llama la atención en privado. Así es. Es una máxima. Uh-huh. Una premisa de vida. Esta época en la que vivimos, una sociedad posmoderna, estamos acelerados, enojados, todo el tiempo, por la misma dinámica, sobre todo en las ciudades tan grandes y complejas como en la que tú y yo vivimos. Pero hay una constante en la historia del hombre. Hay gente iracunda y se dice por naturaleza. ¿Esto es correcto? ¿Es cierto? Bueno, acuérdate que aquí hay dos factores. La personalidad es aprendida, el temperamento es heredado. Sí. Sí. Entonces, en temperamento hay personas que tienden a ser más coléricas uh-huh. por temperamento. Eso es genético. Sí. Entonces, tienen una tendencia a ser más iracundos, pero acuérdate que el enojo también tiene
tiene cosas positivas. Sí, sí, es. Entonces, una persona que tiene un temperamento colérico, sí es más explosiva, sí es menos paciente, sí puede ser más agresiva en algunos momentos, sin embargo, también va a ser una persona más determinada, más impulsiva, con más liderazgo, con más determinación. Y no por ello se justifica que esté explotando constantemente y lastimando, sino tendrá que regular. Así es, no se justifica la agresión. Nunca. En ningún caso se justifica la agresión. Algo que se me hace interesante también y que es muy común que hacemos es decirle al otro, es que tú me hiciste enojar, es que tú me provocaste, es que tú me gritaste primero y entonces por eso yo te grité después. Es que tú me desesperaste y entonces por eso te insulté o te aventé el agua. No. Nosotros nos enojamos, yo me enojo. Hay que responsabilizarnos del enojo, es mi enojo. El otro puede hacer cosas que a mí me enojan o con las que yo me enojo, pero el enojo es mío. Es parte de la responsabilidad emocional esto. Así es. Y entonces, si yo me apropio del enojo, entonces puedo manejar el enojo. Si no me hago responsable del enojo, no lo puedo manejar. Porque siempre culpa, siempre eres la víctima. Así es, le echas la culpa al otro, te justificas tu enojo, justificas tu agresión. No te das cuenta de que a lo mejor estás haciendo mensajes tú muy comúnmente. Sí. No te das cuenta que culpas al otro y entonces lo agredes. Y entonces no llegas a una solución. Sí. Y aquí el tema es usar el enojo para resolver problemas, no para hacerlos más grandes. Sí. Fíjate que en el área en que yo me desenvuelvo, que es la comunicación organizacional, es muy común. Por eso elegí este caso de todos los que nos llegaron del enojo, porque hay jefes que son, como habías explicado, agresivos-pasivos, que lo que hacen es la ley del hielo. A mí me ha tocado ver situaciones organizacionales en las que el jefe, llámese director, gerente, el cargo que tenga, ni siquiera saluda. Pasan los empleados y ley del hielo. Ni siquiera los modales básicos, la cortesía de saludar. He estado en reuniones donde el personal solicita que entre ellos se saluden. A ese absurdo y ridículo hemos llegado. A pedir, por favor, compañeros, saludémonos. Respondan a mi saludo. Luego he encontrado jefes que castigan, lo voy a poner entre comillas, porque tratan como menores de edad a sus colaboradores. Y esto es la máxima violencia, ¿no? Me ha tocado estar en reuniones donde nadie sale hasta que terminen, como niños. Hasta que terminen la tarea. Y no te estoy hablando de México. Y no te estoy hablando del sector educativo. En alta gerencia estadounidense sucede. Bueno, yo creo que aquí también son culturas de trabajo, ¿no? O sea, estoy de acuerdo contigo en que puede ser muy autoritario y puede ser como si fueran niños de primaria. No sé si realmente sea una agresión o sea un estilo de liderazgo. Un estilo de liderazgo que me parece que va más pegado al control que al enojo. Es más al control. Y hay una diferencia entre el control y el enojo. Me parece que ese liderazgo va más en el estilo del control. Ahorita que hablabas de las agresiones pasivas, también creo que esta es otra forma, otro modo muy común, donde yo me enojo y entonces no te digo, pero entonces al rato me pides un favor, ay, se me olvidó. Te castigo. Y te castigo. Bajita la mano. Se da en el matrimonio, ¿no? El muy castigo. Comúnmente. Se da mucho en las parejas. Las familias. Es muy común en las familias. La ley del hielo también es una agresión pasiva. Una técnica para manejar esto de la ley del hielo. Sí, dinos y tomamos nota. Que también sucede en las parejas y me parece triste. Honestamente me parece triste que se dejen de hablar a veces semanas. Conozco años. Entonces, una forma es hacer una confrontación leve de, ay, la verdad me aburre tu enojo, ya me voy. Y decirle, me aburre tu enojo. Confrontar la ley del, perdón, me equivoqué. Me aburre tu silencio. Me aburre tu silencio. Ay, me aburre tu silencio, ya me voy, con permiso. Y entonces es una forma de hacer una confrontación a la ley del hielo sin ser tan agresivo, solo es como un reflejo, como un espejeo. No me vas a hablar en vez de, ay, no me hablas y ándale, por favor. Sí, rogar, pélame, suplicar. Y, ay, mi amor, ¿y qué tienes? Y dime, ¿estás enojado? Ay,
Me aburre tu silencio. El amor no se suplica, el amor no se compra, pero sí se sana. Creo que el amor se negocia, el amor se comunica. Sí. El amor no duele. Y bueno, no, el amor sí duele. Ah, sí. Claro. Otro tema, otro episodio. El amor sí duele, claro. Las personas nos lastimamos continuamente. Entre más cercana es una relación, más fácilmente te lastimas. Más fricción. El tema es cómo te lastimas y en qué nivel o de qué forma. Y cómo sanas. Y cómo sanas. Pero y cómo restauras. Aquí, por ejemplo, un manejo del enojo donde te dejo de hablar un mes, pues no está padre. Es una agresión pasiva. Sí. O sea, es un enojo pasivo. En vez de decirte por qué me enojé y hablar el tema y negociar el tema, pues no te hablo. Lo que vemos en nuestros talleres de asertividad. O esta típica de la esposa que está enojada con el esposo y entonces no le plancha las camisas. Ay, se me fue. Ay, se me olvidó decirle a la persona que nos ayuda que te planchara la camisa. Castigo. Es un castigo o una agresión pasiva. Entonces es muy importante que aprendamos a comunicar el enojo. Es sano comunicar el enojo. Hay que dejar de tenerle tanto miedo a expresar el enojo. Si hacemos mensajes no estamos siendo agresivos. Cuando al otro le expresamos lo que sentimos o nos hace sentir su acción, puede ser que se dé cuenta o le caiga el 20 de lo que está haciendo. Muchas veces las personas no se dan cuenta de lo que están haciendo. En otras ocasiones sí. Ahora, un mensaje no es igual a que el otro va a hacer lo que yo pido. No. Yo te puedo decir, oye Betty, cuando venimos a grabar el programa, voy a inventar, y tú llegas tarde, a mí me molesta porque yo me tomé el tiempo suficiente para llegar a tiempo, te quiero pedir que llegues a tiempo. A lo mejor no vas a llegar a tiempo. Sin embargo, en la siguiente vez, estoy inventando el caso, porque ya se puso muy seria. Porque sí llego a tiempo. La que llega tarde soy yo, pero bueno. El objetivo del mensaje es expresar el enojo, no tragármelo. Es sanar no otra vez. Luego no hacerte una agresión pasiva, claro. Un desplazamiento, que el desplazamiento es me enojé contigo y voy y me desquito con mi hijo. Me enojé contigo y voy y me desquito con el perro. No. Que también lo hacemos muy comúnmente. Entonces aprendimos mensajes desplazamiento, comunicación asertiva, estilos de liderazgo. No usar la agresión pasiva. Jamás la agresión. Y que los mensajes tú normalmente son agresivos. ¿Qué sucede si no manejo el enojo? Además de la explosión y todo esto que ya vimos. No, pues te vas a enfermar de muchas cosas, ¿no? Te va a dar gastritis, colitis, te puedes tener problemas cardíacos, puedes incluso llegar hasta padecer depresión. Porque del enojo a la depresión muchas veces es enojo contenido. Enojo contenido. Enojo no expresado. O el enojo expresado agresivamente, y si eres agresivo, pues te vas a quedar solo. O vas a crear una cantidad de relaciones de personas que vivan resentidas contigo. Y eso frustra y te lleva al enojo. Y al final o a la depresión. Te vas a quedar solo en un sentido. O te vas quedando solo. Porque alguien que te tiene miedo, pues no se va a acercar a ti. Jamás. Puede ser que esté ahí, puede ser que te tolere, puede ser que aguante porque pues no le queda de otra, como algunos matrimonios, ¿no? Donde no quiero remarcar el tema de hombres o mujeres, sin embargo la estadística muestra, como el hombre tiene más fuerza por naturaleza, fuerza física por naturaleza, el hombre también tiene una tendencia a hacer un mal uso del enojo, un mal manejo del enojo, porque es parte de su fuerza. Entonces, el hombre por naturaleza tiende a enojarse desde lo químico, desde la bioquímica. Y hablando de una media. Y entonces, bueno, la estadística sí muestra que en el caso de violencia verbal, por ejemplo, abuso verbal, pues el 90% de los casos el hombre es abusivo, el 10% de los casos la mujer es abusiva. Pero también hay mujeres abusivas, verbalmente muy abusivas.
Solo que más o menos esta es la estadística, ¿no? 90% de los casos son hombres en pareja, 10% son mujeres, y en la violencia física más o menos es similar. Uh-huh. También hay mujeres que golpean a los hombres, pero es menos común. Claro. Hay otros factores. Nancy, ¿qué consejo les puedes dar a quienes nos escuchan o nos ven en todas partes del mundo ahora para manejar el enojo, además de lo que ya nos dijiste? Así un tip. ¿Cómo se siente? Todos lo hemos sentido. Entonces, desde cómo se siente, ¿hay qué hacer? ¿Se respira? ¿Qué? Bueno, una estrategia es respirar. Creo que otra vez lo mismo, es pensar lo que estoy pensando. Detenerme un segundo a pensar. Piensa si vale la pena el pleito. Piensa si vale la pena la pelea. Hay muchas cosas por las que peleamos que son demasiado insignificantes, tontas, absurdas, pequeñas, innecesarias, pero reaccionamos y no pensamos, no analizamos, no nos detenemos a darnos cuenta. Entonces creo que para mí el consejo hoy es, para hacer un manejo más sano del enojo, primero date cuenta. Si estás siendo agresivo, teniendo comportamientos agresivos de mensajes tú, date cuenta. El paso 1 para poder cambiar es darse cuenta. Ese sería mi consejo hoy. Excelente consejo. Pues con esto nos despedimos. Les agradecemos no solo su clic, sino su seguimiento en cualquiera de nuestras redes sociales. El manejo del enojo. Gran tema, gran habilidad para la vida. Así es. Y ya saben que están nuestros libros a su disposición en Amazon. Nancy, ¿el tuyo? Mi red social es Instagram, es terapia_Nancy_Anguiano. Ahí me pueden encontrar. Doy terapia en Guadalajara en físico y en línea a cualquier parte del mundo. ¿Y el libro? El libro también está en Amazon y en otras plataformas digitales. Y también en ese libro hablas sobre el enojo. También en este libro hablo sobre el manejo del enojo en las etapas del duelo. Uh-huh. Y otra vez, aunque es un libro que tiene que ver con el cáncer, cuando vives una enfermedad como esta, hablando de las amenazas, pues el malestar físico es muy grande, el miedo es muy grande, el miedo a morir es muy grande. Entonces hay muchas amenazas reales, más las pérdidas que vas viviendo en el proceso, desde dejar de comer, no poder comer bien, no poder ir a trabajar, se te cae el pelo, el cabello, si pierdes un órgano en tu cuerpo. Todas las pérdidas que vas viviendo en un proceso del cáncer son muchas. Las económicas, las familiares. Las económicas, las familiares, sociales. Son muchas pérdidas. Ajá. Y entonces vas a estar enojado. Uh-huh. Y entonces aquí hablo un poco sobre el tema del enojo en la etapa del duelo, y también hablo un poco del enojo cuando estás del otro lado como familiar. Oh, sí, la frustración. Y vives la impotencia y la frustración de ver a tu familiar morir, o sea, ver que se está muriendo. Sí. O sea, cuando vas viendo que se está muriendo y no puedes hacer nada, sí, también vas a estar enojado. Es un libro necesario en todas las casas, porque todas las familias tenemos a alguien con cualquier enfermedad crónico-degenerativa, no solo el cáncer. Y es el mejor regalo que podemos dar a una familia entera que tenga esta situación. Así es. Yo te agradezco haber escrito eso. Es un gusto. Y bueno, en mi libro, que es sobre la gratitud, es una técnica que ayuda a relajarte, a tener conciencia plena de todo lo que tienes y no vivir enojado y frustrado y no operar desde la carencia, desde el enojo, desde la frustración, sino desde el contentamiento, que ya lo explicamos en episodios previos y está también a su disposición en cualquier plataforma digital. Yo soy Beatriz Pelayo, me sigues en redes con @Beatriz T de Teresa Pelayo, todas las redes sociales. Nancy, muchas gracias por tu sapiencia. Fue un gusto, nos vemos en nuestro próximo episodio. Manejando emociones con T de terapia.